La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. ¿Qué tiene en común un ser humano con un árbol y con un hámster? Pues está bien claro, el agua. Todos los seres vivos necesitan agua para sobrevivir, independientemente de que provenga de una fuente, de una nube de lluvia o de un pequeño recipiente acoplado a una jaula. Y es que sin agua el cuerpo dejaría de funcionar correctamente. Más de la mitad del cuerpo humano es agua, y una persona no puede sobrevivir sin agua más de unos pocos días. Nuestro organismo necesita agua para poder llevar a cabo muchas de las funciones que desempeña. Saludos amigos, de nuevo con todos ustedes para disfrutar juntos de este espacio, para disfrutar de la fuente de la vida. Les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal amigos? Fernando Díaz Sarmiento también les saluda. Aquí estamos con todos ustedes. Por favor, sean bienvenidos como cada día de la semana, de lunes a viernes. Aquí estamos, fieles a la cita, a la misma hora y en este mismo lugar. Pues la fuente de la vida es un espacio cuya versión original hay que atribuírsela al teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee. Él fue el que tuvo la idea de este espacio denominado A través de la Biblia. Después muchos países han ido adaptando y traduciendo estos programas en los diversos idiomas para de esta manera acercar la Biblia a un sinfín de oyentes que día a día siguen este espacio. Aquí para España ha sido Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de Biblia, el que lo ha adaptado y traducido, y desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Transmundial en España, les presentamos este programa que hemos titulado La Fuente de la Vida. Una de las originalidades que este espacio presenta es que pone a su disposición, la posibilidad de conocer la Biblia del principio hasta el final, incluso solicitar los bosquejos y las notas de cada uno de sus libros, una oportunidad para reflexionar sobre el mensaje de la Biblia a través de cada uno de los programas. Al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica o el teléfono para que puedan escribir, llamarnos, solicitar en definitiva estos bosquejos y estas notas, y por supuesto se lo enviaremos completamente gratis. Así que amigos, si quieren recibirlo tendrán que estar muy atentos, porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar algunas de las opciones que tenemos para que se puedan poner en contacto con nosotros si este es su deseo. Y ahora ya sí que nos vamos a ir directamente a la música. Vamos a escuchar una canción que hemos seleccionado detenidamente para ustedes. ¿Está lista la canción? Claro que sí, vamos allá. Vengo ante ti, dispuesto y sin dudar derramar mi alma, rendido ante ti. Nada puede detenerme, nada me hará callar. No me importa lo que venga, hoy decido proclamar. Tú eres Dios. Te entrego hoy mis sueños, son tuyos, oh Señor. Que mi vida hoy refleje lo que has hecho en mi ser. Que todo el mundo vea lo que tú puedes hacer.
eres Dios. Tú eres Dios. Eres Dios. Tú eres Dios. Que tú eres Dios. Tú eres Dios. La palabra encontrarse puede tener varias acepciones, dependiendo de cómo se diga, así sabremos lo que se quiere expresar, porque sin duda no es lo mismo decir qué bueno haberte encontrado que decir si sigues me vas a encontrar. La primera expresión denota la ilusión y alegría de, sin haber hecho nada para que ocurriera, ver a alguien que hacía tiempo no se veía. La segunda alude a cierta tensión, enemistad o conflicto. Qué agradable llega a resultar el encontrarse con amigos de la infancia, con los que un día te unió una bonita amistad, o con un familiar al que hace tiempo has dejado de ver. Pero, ¿cómo reaccionaría usted si después de años de no ver a su hermano y además creer que hubiera muerto, se diera de bruces con él? ¿Cuál sería nuestra reacción? En la Biblia encontramos una situación similar. Después de muchos años, dos hermanos, José y Benjamín, se encuentran. ¿Quieren saber cómo fue aquel momento? Pues para saberlo lo mejor es abrir nuestra Biblia en los capítulos 42 y 43 del libro de Génesis. Vamos a escuchar detenidamente a Virgilio Bagnoni. La fuente de la vida. Génesis capítulo 42, versículo 15 al capítulo 43, versículo 15. Habiendo retenido a Benjamín en casa, y a causa del hambre en la tierra, Jacob envió a sus otros 10 hijos a Egipto para buscar grano. Terminábamos nuestro programa anterior cuando, ya iniciada la entrevista con José, éste les hablaba con dureza, acusándoles de ser espías con el objetivo de conseguir información sobre el resto de la familia. Al menos se enteró que su padre vivía y que su hermano menor había quedado con él. Leamos los versículos 15 al 17. En esto seréis probados. Por vida de Faraón que no saldréis de este lugar, a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano, mientras vosotros quedáis presos, para que sean probadas vuestras palabras, a ver si hay verdad en vosotros. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente sois espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. José estaba tratando de crear las circunstancias para ver a su hermano más joven. Estos hombres eran hermanos suyos solo por parte de su padre, pero Benjamín era su hermano por parte de padre y madre, y tenía deseos de verle. Para dar peso a sus palabras e intimidar a sus hermanos, les hizo recluir en prisión. Continuamos leyendo desde el versículo 18 al 22. Y José les dijo al tercer día: Haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra prisión, y el resto de vosotros id, llevad grano para el hambre de vuestras casas, y traedme a vuestro hermano menor, para que vuestras palabras sean verificadas y no moriréis. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén les respondió diciendo: ¿No os dije yo? ¿No pequéis contra el muchacho y no me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Si hubiera habido alguna cosa que pudiera haber dado a sus hermanos una idea sobre quién era realmente aquel gobernador de Egipto, era la frase: yo temo a Dios. En aquel tiempo había otra gente que conocía a Dios, además de Jacob y su familia. Por ello,
Ese detalle probablemente no llegó a despertar el interés de sus hermanos, y quizás les hizo desconfiar un poco de ese hombre. Al menos él les dio testimonio de su Dios. Observemos que José nunca desaprovechó una ocasión de hablar de Dios, y ya vemos que aún en ese encuentro lo hizo así. Siempre atribuyó a Dios el mérito de ser aquel que le guiaba. De todos modos, la declaración de que él temía a Dios debía haber animado a sus hermanos a creer que al menos les trataría con justicia. Estos hombres adultos, algunos de ellos habrían sobrepasado los 50 años, se dieron cuenta de que se encontraban en una situación difícil. Estaban siendo interrogados por alguien que decía temer a Dios, pero estaban atemorizados porque no sabían realmente qué iba a hacer con ellos. Y José, con el pretexto de comprobar su honestidad, les ordenó traer a su hermano menor. Y entonces, con los recuerdos de cómo habían tratado a su hermano José, cuando le vendieron impulsados por su envidia, con insensibilidad a sus súplicas y desesperación, se despertaron sus conciencias y se dieron cuenta que estaban a punto de recibir de Dios el pago de su pecado y crueldad. Quizás esto fue lo que José quiso lograr. Una crisis de arrepentimiento, pues confesaron su pecado. Es interesante observar cómo Rubén había tratado de evitar la venta de José. Continuamos leyendo los versículos 23 al 25, que nos cuentan cómo fue Simeón dejado como rehén. Ellos, sin embargo, no sabían que José les entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos estaban hablando en hebreo, por lo tanto José les entendía, aunque habían estado utilizando un intérprete, ya que José hablaba como un egipcio. Fue así que José se conmovió profundamente y se apartó del grupo por un momento. Luego les sometió a otra dura prueba. Tendrían que dejar a uno de ellos en calidad de rehén. No sabemos por qué decidió que quedase Simeón. Quizás, cuando José se ausentó un momento de la sala, sus hermanos le eligieron. Y José, que no aceptaría dinero de ellos, les devolvería el pago realizado, dejándoles incluso provisiones para el viaje de regreso. Leamos ahora el relato del viaje en que los 9 hermanos regresaron a su casa. Leamos los versículos 26 al 28. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: «Me ha sido devuelto mi dinero, y he aquí está en mi costal». Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro: «¿Qué es esto que Dios nos ha hecho?». La conclusión de este incidente inesperado les hizo pensar que Dios les estaba juzgando. En circunstancias normales hubiera sido una excelente noticia descubrir que les habían devuelto el dinero, pero en este caso no fue así. Ya estaban metidos en un aprieto con este duro gobernador de Egipto que les había puesto las cosas tan difíciles. Así que esta circunstancia no hizo más que aumentar su preocupación. Podríamos preguntarnos por qué no volvieron a Egipto inmediatamente. ¿Qué hubiéramos hecho en su lugar? Creo que ellos pensaron que si regresaban podrían hacer su situación aún más difícil, porque el gobernador hubiera podido acusarles de robar el dinero, y así, para no arriesgarse, decidieron reanudar el viaje a casa con la intención de devolver el dinero cuando regresasen a Egipto. Leamos ahora desde el versículo 29 al 35. Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país.
Pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados, no somos espías, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el hombre, el señor de aquella tierra, nos dijo: por esto sabré que sois hombres honrados. Dejad uno de vuestros hermanos conmigo, y tomad grano para el hambre de vuestras casas, y marchaos. Pero traedme a vuestro hermano menor, para que sepa yo que no sois espías, sino hombres honrados. Os devolveré a vuestro hermano, y podréis comerciar en la tierra. Y sucedió que cuando estaban vaciando sus sacos, he aquí que el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor. Al descubrir que el dinero de cada uno estaba en su saco, pensaron que se trataba de una trampa y tuvieron miedo. Continuemos leyendo los versículos 36 al 38 y veamos la reacción de Jacob. Y su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José ya no existe, y Simeón ya no existe, y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre diciendo: puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo: mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Pobre anciano Jacob. Ya no era aquel hombre presumido que conocimos en el pasado, ni tampoco era el hombre de fe que veremos más adelante, pero estaba adquiriendo madurez. Ahora ya no se jactaba, sino que se le veía muy pesimista hasta el punto de decir: todas estas cosas son contra mí. Su hijo José nunca hubiera dicho tal cosa. José, en cambio, habría dicho lo mismo que el apóstol Pablo escribiría, muchos años más tarde, en su carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, escribió: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La vida de Jacob había encontrado un refugio en la vida de Benjamín. Es que José fue su hijo favorito, por ser el primogénito de su amada Raquel. José se había ido, lo cual fue una muy dolorosa experiencia. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder a este otro hijo de Raquel y dijo que si eso ocurriese, se moriría. Creo que en efecto hubiera sucedido así, porque su vida estaba ligada absolutamente a la de Benjamín. Este era el hijo de su mano derecha, y recordemos que este era el significado de su nombre, y que había nacido mientras su madre moría en el parto. Era como el bastón para Jacob en su ancianidad, en quien se había apoyado Jacob durante los últimos años. Por eso Jacob dijo que no le permitiría viajar a Egipto. Y mientras esta escena tenía lugar, el pobre Simeón permanecía en la cárcel. Pasemos ahora a considerar Génesis capítulo 43, versículos 1 al 15. Aunque según hemos visto Jacob no tenía ninguna intención de enviar a Benjamín con sus hermanos a Egipto, la gravedad de la escasez le obligó a cambiar de idea. Si el hambre hubiese remitido, creo que Simeón hubiera permanecido recluido en la prisión de Egipto por el resto de su vida, o al menos hasta que José le liberase. Este es, sin duda, el capítulo más dramático del libro del Génesis. No recuerdo una escena más conmovedora que la aparición de Benjamín ante José. El capítulo comienza a relatarnos cómo se decidió el viaje en que Jacob envió a sus hijos a Egipto, incluyendo a Benjamín. Leamos los versículos 1 al 7.
y el hambre iba agravándose en la tierra. Y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo: «Volved allá y compradnos un poco de alimento». Pero Judá le respondió diciendo: «Aquel hombre claramente nos advirtió: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros». Entonces Israel respondió: «¿Por qué me habéis tratado tan mal, informando al hombre que teníais un hermano más?» Pero ellos dijeron: «El hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano?» Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría: «Traed a vuestro hermano»? José les había presentado una propuesta que incluía hasta el mínimo detalle, y los hermanos de José sabían que él lo había hecho en serio. Judá así se lo expresó a Jacob: «Sin Benjamín, el viaje sería inútil y ni siquiera podrían ver a José». La frustración de Jacob por la información dada por ellos era comprensible, pero la respuesta de sus hijos era muy razonable. ¿Cómo iban a imaginarse que José les exigiría llevar a Benjamín? Continuamos leyendo los versículos 8 al 10. Y Judá dijo a su padre Israel: «Envía al muchacho conmigo, y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él. De mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos vuelto 2 veces». Judá, pues, se ofreció como garante de Benjamín. Mi estimado oyente, tú y yo tenemos hoy un fiador. Él vino precisamente de la tribu de Judá. El Señor Jesús tomó aquel lugar y se convirtió en mi Salvador. Ocupó mi lugar y llevó mi culpa. Yo no era capaz de comparecer ante Él con mis propios méritos. Yo no podía hacer frente a mi deuda con Dios. No podía hacer lo que Él hizo. Entonces Él intervino, y aceptando ser mi garante, dio su vida por mí. ¡Qué gran imagen de Jesús tenemos aquí! Continuamos leyendo los versículos 11 al 15, últimos versículos asignados para hoy. Entonces su padre Israel les dijo: «Si así tiene que ser, haced esto. Tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas, y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras. Y tomad doble cantidad de dinero en vuestra mano, y llevad de nuevo en vuestra mano el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros costales. Tal vez fue un error. Tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre. Y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad al otro hermano vuestro y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea». Tomaron pues los hombres este presente, y tomaron doble cantidad de dinero en su mano, y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Observemos que el alimento que les faltaba era el trigo, o sea que no les quedaba pan, el sustento vital. Aparentemente tenían bálsamo, miel, perfumes, mirra, nueces y almendras. Así que con lo que quedaba, Jacob dispuso que le llevasen un regalo. Al fin Jacob, resignado, permitió que Benjamín viajase a Egipto con sus hermanos mayores. Su última afirmación fue:
Si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Con estas palabras reconocía el hecho de que de ninguna manera podía oponerse a la voluntad de Dios, y a ese Dios todopoderoso confió la suerte de su hijo. Decíamos al principio que este era el capítulo más dramático del libro del Génesis. En nuestro próximo programa, pues, viviremos esa escena conmovedora de la llegada de Benjamín al palacio de José en Egipto. Allá lejos en Canaán había quedado el anciano Jacob tratando de apoyarse en la fe y en sus propias convicciones sobre el poder de Dios. Tal como los grandes personajes de la Biblia en momentos de gran aflicción e incertidumbre. Tal como muchos hoy a quienes, habiendo agotado todos los recursos humanos, no les queda otra opción que confiar y esperar en un Dios todopoderoso. Estamos ya a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Como les decíamos al comenzar este espacio, si lo desean pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro que estamos estudiando. Y también dentro de nuestra campaña de promoción de lectura de la Biblia les ofrecemos un Nuevo Testamento o una Biblia si usted no la tiene. Así que también pueden solicitarlo a la siguiente dirección. Tome nota: info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net. Allí tendrán la oportunidad, la ocasión de escuchar programación muy variada durante las 24 horas del día. Puede también, si quiere, escuchar alguno de los programas anteriores a este o incluso este mismo directamente en la web www.lafuentedelavida.com. No olvide nuestro teléfono 91 422 0524. Pueden enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. También, si estuvieran en desacuerdo con lo que han escuchado, pues pueden comentarlo sin ningún problema. Nos gustaría escuchar su opinión. 91 422 0524 es la vía de comunicación. Y si prefiere hacerlo por correo postal, pueden enviar sus cartas al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Nosotros, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje radiofónico. Y no lo olvide, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.